Ayer se celebró aquí en Colombia, y no sé si en nivel de Latinoamérica, un día que se celebra anualmente, ¿cierto? El amor y la amistad, ¿cierto? Es una fiesta muy comercial, es una fiesta o una celebración donde lamentablemente siempre hay tragedias y cosas que lamentar, ¿cierto? Que como es usual, muchas personas no saben celebrar, hay muchos excesos y terminan muchas veces los amigos del alma en discordias, en pleitos, en problemas, ¿cierto? Y pensaba en eso porque nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres que nos relacionamos, así nos creó Dios, diseñó Dios. Y uno siempre piensa y recuerda, ¿no? Que el anhelo de uno siempre fue tener un buen amigo, ¿no fue así? O una buena amiga para las niñas, como jovencitas, señoritas, señoras, ¿cierto? Pero uno se encontraba siempre con decepciones, se sentía uno defraudado, ¿cierto? Porque uno decía, bueno, le entregué mi confianza, le di lo mejor de mí, fui transparente, fui honesto, pero me falló, ¿cierto? ¿Y por qué fallamos como seres humanos? Pues la razón es simple, por esa razón, porque somos seres humanos, porque no somos infalibles, porque muchas veces cosas que queremos cumplir o que prometemos, la mayoría de ellas, pues como no están bajo nuestro control, muchas veces no las podemos cumplir, ¿cierto? Y siempre, tal vez en la niñez, adolescencia, en la adultez, uno piensa en ese tema de un buen amigo, ¿cierto? Y termina uno tal vez con esa confusión. Amigos contados por la mano, ¿no? Verdaderamente amigos. ¿Qué espera usted en la amistad? Lealtad. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más espera usted de una persona a la que pueda considerar su amigo o amiga? ¿Cómo dijiste? Confianza, sinceridad, respeto, apoyo, en fin, muchas cosas, ¿cierto? Y siempre estamos esperando eso. Pero ¿se ha preguntado usted si usted ha sido un buen amigo de esas características que acaba de mencionar? Porque es lo que esperamos de las personas. Pero ¿soy yo esa clase de persona? ¿Soy esa clase de persona que brillo o que inspiro confianza, respeto, lealtad? ¿Soy esa persona que me relaciono transparentemente, que soy honesto, que realmente amo, como dice Proverbios 17:17, en todo tiempo amo al amigo? Y yo pensaba, bueno, nosotros como seres humanos y ahora como hijos de Dios, somos precisamente eso, somos hijos de Dios, ¿cierto? Y siervos de Cristo también. Qué privilegio, ¿no es así? Y me puse a estudiar la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces Dios llama amigo a alguien? Y solamente hay dos relatos o dos textos donde Dios mismo llama a alguien amigo. Dios llamó a Moisés mi siervo. Dios llamó a la mayoría de sus profetas, los llamó amados o varones amados, pero en la mayoría de casos los llamó siervos. Pero solamente en el Antiguo Testamento hay un registro de alguien a quien Dios llamó amigo. ¿Saben de quién se trata? Muy bien, don Álvaro. El sermón de hoy es una amistad con Dios. Y bien lo dice don Álvaro. Voy a usar tres textos a manera de introducción, de referencia del tema de hoy. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 8, le dijo a Jacob: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tremendo, ¿no? Dios le está hablando a Jacob y le está comunicando algo. Tú eres descendiente de mi amigo Abraham.
Y seguía pensando, me hice esta pregunta: ¿qué fue lo que sucedió entre Dios y Abraham para que Dios afirmara de él: Abraham, mi amigo? ¿Qué fue lo que Dios vio en este hombre? ¿Qué encontró en el corazón de Abraham? Vamos a estudiarlo. ¿Qué fue lo que Dios encontró en él? Porque, claro, cuando hablamos desde este lugar, desde el púlpito, cuando hablamos de un personaje bíblico, casi siempre nosotros decimos: ah, bueno, pero es que ese era Abraham. Ah, bueno, pero es que ese era Moisés en esa época, y eso era en esa época. Pues quiero recordarle algo, mi amado amigo y hermano. Abraham era un hombre común y corriente. Común y corriente. Como decimos nosotros, era un hombre de carne y hueso. Era un hombre que había nacido en pecado, porque nació separado de Dios. Pero era un hombre en el que Dios había puesto sus ojos. Y vamos a entender por qué. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, la escritura dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. ¿Debido a qué? A su fe. Eso es lo que dice Pablo en esta epístola a los Gálatas. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, del 1 al 3, aunque ahí solamente está el versículo 3, dice la escritura, pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo. ¿Debido a qué? A su fe. Pero la pregunta seguiría siendo la misma, ¿cierto? ¿Qué clase de fe tenía entonces este hombre? ¿Por qué Abraham llegó a ser llamado el padre de la fe? ¿Por qué Dios lo justificó? ¿Por qué lo consideró justo? Solamente por su fe y solo fe. ¿Qué diferencia tenía la fe de Abraham a la de Moisés, a la de Noé, a la de los patriarcas en general, a la de todos los profetas? ¿Había diferencia? Vamos a leer el primer texto para conocer un poquito más al respecto, ¿le parece? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Qué dice la escritura? Diríjase allá, Génesis, muy fácil de ubicar porque es el primer libro. Génesis 12, del 1 al 4. Sígame mentalmente, yo lo leo aquí en voz alta. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Para los que no conozcan la historia de Abraham, Abraham vivía en Ur de los caldeos. Era un hombre, según el registro bíblico, era un hombre que vivía en muy buenas condiciones, tanto familiares como económicas. Por lo que describe la escritura en todo Génesis, Abraham era un hombre, digamos que acomodadito, como diríamos en términos nuestros. Vivía bien, confortable, con una familia. En esa época todos tenían muchos siervos, muchas posesiones representadas en animales, ganado casi siempre, eran sus posesiones. Y Abraham era un hombre rico. Y lo que Dios está haciendo aquí con este hombre es llamarlo, sacarlo de su confort. Le está diciendo, como lo leyó y lo escuchó: sal de ahí,
Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero mira lo que dice el texto. A un lugar que te mostraré. ¿Es fácil eso? Como seres humanos, necesitamos de dos cosas. Desde el punto de vista psicológico, dicen, nosotros necesitamos dos cosas: seguridad y significado. Por naturaleza el ser humano necesita sentirse seguro. ¿No es así? ¿Cuántos de nosotros expresamos, o aún expresamos, no? Uy, yo no voy por allá al centro porque eso por allá es tan inseguro. ¿Cierto? Y bueno, y no es mentira. Las evidencias son claras, ¿no? Todas las cámaras que tiene la policía dispersas por toda la ciudad muestran que eso es el pan de cada día. Y bueno, y uno se contenta diciendo, bueno, pero en el centro también, y en el sur también, y aquí en Suba, y bueno, en todos lados. Hay inseguridad, ¿cierto? Abraham iba a ser sacado de su confort. Abraham iba a ser sacado de lo que para él representaba seguridad, tranquilidad y significado. ¿Qué pasa cuando nosotros nos mueven de esa seguridad que tenemos? ¿Cierto? Muchas personas, no, es que llevo 20 años en esta empresa, me está echando personal, ¿qué tal? ¿Será que el próximo soy yo? Se me acaba de andamiar, como dice el Alvarito, ¿cierto? Y ahora, y todo lo que había pensado hacer, y estaba ahí ahorrando para mi vejez, y esto y lo otro, y para mis hijos, y ahora, y la pensión, y con qué esto, y empieza uno a especular y a hacerse un montón de, como dicen los muchachos, ¿no? De videos, de películas, ¿no? Y no ha pasado nada. Abraham, en primer lugar, se sometió a la dirección de Dios. Dios le estaba diciendo, miren eso, pónganse por un momento en el lugar de Abraham. Sal de ahí a un lugar que yo te mostraré. Eso es todo lo que te digo. Pero ¿qué es lo que uno espera por lo menos? Bueno, pero ¿para dónde? ¿Cierto? Al menos dígame para dónde voy a ir. Pero nosotros no nos contentamos con tan poca información. Necesitamos saber no solamente para dónde vamos, sino que en qué condiciones vamos a estar. ¿O no es así? ¿Sabe que en el pasado, cuando estaba haciendo mi preparación, hablaba en una ocasión con el director de Kairos, que es una entidad donde preparan misioneros para las etnias y para los grupos transculturales? Y él decía que había un fenómeno que ocurría permanentemente, que cuando había las inscripciones para ser misionero a las etnias o a cualquier otro lugar transcultural, llegaban 30, 40, 50 muchachos, casi siempre muchachos jovencitas. Uno que otro mayorcito, pero la mayoría eran muchachos, con tremenda expectativa. No, es que yo he sentido en mi corazón un llamamiento de Dios así. ¿Quieres servirle a Dios? Sí, yo tengo esa pasión y vengo aquí a prepararme. Pero casi todos, la primera pregunta que le hacían a los que inscribían era, bueno, yo quiero ir al Medio Oriente, pero ¿cuáles son las condiciones de allá? ¿Tengo internet? ¿Tengo wifi? ¿Tengo una buena casa? ¿Un carrito? Se llama un BMW, pequeñito, pero... Vean, ¿cuánto nos cuesta someternos a la dirección de Dios, ¿cierto? Necesitamos por naturaleza información. Dios, pero dime. Y muchas veces uno escucha a hermanos decir, pero es que Dios se ha tardado en la oración, pastor, yo llevo orando y Dios no me dice nada. Sométete a su dirección. Vive un día a la vez. Estoy diciendo con mi familia un texto maravilloso. Estudiamos con Lili y los niños y hemos aprendido mucho al respecto, hermanos. Jesús, cuando dijo, baste para cada día su propio mal, cada día, está diciendo, vive un día en mí, un día. Pero nosotros por naturaleza, como no tenemos toda la información, no tenemos todo el panorama, nos desesperamos, ¿cierto? ¿Y qué será de mañana? Y hoy, por cierto, no, ya se acabó el septiembre y ya llegó diciembre con su alegría. ¿Y ahora qué voy a hacer?
ahora el pastor se acordó de eso, diciembre, y no tengo para los regalos, y no tengo... Pero somos así, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, somos así. ¿Qué será? Pero dudamos y nos atemorizamos cuando no tenemos el panorama tan claro. ¿Se somete usted a la dirección de Dios? Un día a la vez. Difícil, ¿no? Sí, pastor, y el martes que y el miércoles. Abraham, dice ahí, salió de Harán. Él no le dijo, espérate, dame unas semanitas mientras cuadro aquí mis cosas, mientras cuadro aquí la herencia con mi padre, contaré, o mientras llevo aquí, porque uno no sabe, ¿no? Uno nunca sabe, hay que dejar por si acaso, hay que dejar cositas en cuadro, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Dudamos de la dirección de Dios. Muchas veces, dice la palabra de primera de mano, el temor pone lazo. Y a veces puede llegar uno a cierta edad y decir, oiga, y no hice nada con mi vida. Oiga, mire, me llegó ya la cebuela y no hice nada. No hice nada. Y todas las oportunidades que perdí, que desperdicié. Todo porque no dependí, porque no confié. Hermano, quiero decirle algo, espero que le anime lo que le voy a decir. Escúcheme bien, si Dios cuidó de usted y de mí cuando éramos enemigos de Él, cuando no le creíamos, cuando no lo conocíamos, si cuidó de nosotros en esas condiciones, ¿usted cree que Dios le va a dirigir adecuadamente? ¿Me escuchó la pregunta? ¿Me escucharon la pregunta? ¿Será que ahora no? Ah, ¿sí me escucharon? ¿Cree que Dios le va a dirigir adecuadamente? Sí, amén. Ah, ¿sabe? Muchas veces uno dice eso, ¿no? Y estamos cantando hace 5 minutos. Padre, en ti. ¿En ti qué? Estoy seguro. Estoy seguro. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando sentimos que, como decía mi hermano Alvarito, el andamiaje se nos mueve? Como dice el Salmo 34, ¿no? Los hombres corren y huyen cuando hay situaciones difíciles. Y muchas veces estamos corriendo detrás de esos hombres. Y el salmista en el Salmo 34 dice, pero yo confiaré en el Señor y estaré quieto delante del Señor. Es difícil. A todos nos cuesta. A todos nos cuesta someternos a la dirección de Dios. ¿Es así? Abraham no. Abraham salió. Y note que era de 75 años. Abraham bien había podido decir, Señor, pero no soy como un cuchito. ¿Por qué no me dejas aquí quieto? Mira, aquí hay un montón de jovencitos. Háblanos a ellos. Es difícil salir a un lugar que uno conoce, del cual uno tiene información. Pero ¿acaso no es el mismo Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Confías en la dirección que Dios te da? ¿Confías en la dirección que Dios te da? Amén. Pues así como durmiendo con estos hermanos. Sigamos mirando en lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué le había dicho Dios en el primer texto que leímos? Te bendeciré. Eso significa cuidado, protección, seguridad. Ahí lo dijo. Maldecirá que te maldijere.
pero aquel que te dijere yo también lo bendeciré. ¿Es una garantía o no para usted? Y piensen en lo que dije hace un momento, mi amado hermano y amigo. Si Dios le cuidaba cuando usted ni siquiera lo miraba, ¿cómo no ahora, mis amados? ¿Cuántos somos aquí hijos de Dios por la fe? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Dios cuida de sus hijos. Él nos sustentará, Él nos alentará, Él nos levantará cuando seamos caídos. ¿Cuántas veces nos ha levantado nuestro Padre? Y le tengo una noticia: si usted vuelve a caer mañana, Él le levantará otra vez. Si 70 veces cayó en el gozo, 70 veces el Señor le levantará. Amén. Él nos va a levantar, Él nos cuida, Él nos dirige con seguridad, hermano. No necesitamos GPS. No necesitamos esas cosas. Vamos seguros en Él. Abraham, dice aquí en el 11:8, obedeció. ¿Saben por qué? Porque no cuestionó a Dios. ¿Hermano, ha cuestionado a Dios alguna vez? Con toda honestidad, ¿ha cuestionado a Dios? Pero Señor, ¿por qué esto no hay? Pero Señor, en cualquier cosa, ¿cierto? ¿Por qué dejaste que esto pasara así? ¿Pero por qué a mí? Pero mira a mi vecino. ¿Recuerda cuando predicaba sobre la envidia? Pero mira, este hombre que es borracho, mujeriego, parrandero y jugador, y le va bien. Vean, porque el malo otro la semana pasada, y yo más pelado que, ¿cierto? No cuestiona a Dios, ¿verdad? Porque a mí esa enfermedad, porque mi hijo se enferma, porque pierde trabajo. Si yo fui honesto, mire, el que hacía los chanchullos, perdónenme las expresiones que uso a veces, el que hacía los chanchullos torcidos, ahí está, y antes lo atendieron. Y yo, que soy un hombre leal, honesto, miren, ¿qué tiene que ver con eso? Amados, cuando predicamos de la envidia, recuerden que ese fue el conflicto de Asaf. Ese fue el conflicto de Asaf. Señor, ¿por qué les va bien y a mí mal? Hasta que él entendió el destino de los malos. Y Asaf dijo: tan torpe era yo, era como una bestia. Justamente. Hermano, cuestionar a Dios no nos va a ayudar para nada, excepto llenarnos de máscaras. Bueno, de paso le digo que ya es propiedad, ¿no? Con todo el respeto a los que tenemos caras, no lo hay. Las caras no sabiduría, hermano. Los que no tienen caras, a mí son sabios. Hay que corregir eso porque cuando trabajaba de pastor está diciendo que yo no he aprendido. Pero ¿saben? Es eso. Cuestionar a Dios nos va a sacar úlceras, nos va a llenar de amargura, de tristeza, nos va a llenar de desolación, de desconfianza. Abraham no cuestionó los propósitos de Dios. Hermano, mire, le animo con mucho amor. Todo, escúchame bien, por favor. Si de todo lo que he hablado no se va a acordar sino de esto, recuerde que la Escritura misma lo afirma. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces, no cuestione nunca a Dios. Dele gloria a Dios por la situación. Señor, eso es para bien. No lo veo en ese momento. Hermano, cuando estamos pasando por situaciones difíciles de cualquier orden, de salud, afectivas, económicas, yo entiendo y sé porque lo he experimentado. Dios, ¿qué pasa? Pero no caiga en cuestionar a Dios. Recuerden en ese momento ese texto que lo acabo de citar, que está en Romanos capítulo 8. Señor, yo te amo con mi corazón. Y sé que esta situación es para mi bien, porque sé que está formando mi carácter y confianza en ti. Mira, hermano, lo que Dios quiere formar en nuestra vida es confianza en Él. Pero sería muy difícil, ¿cierto? Porque cuando hablamos en términos de fe, pues para todos nosotros
Para todos nosotros es fácil hablar de fe cuando tenemos la cuenta bancaria llenita, la alacena llena, rebosamos de salud, nuestros hijos están en buen colegio, tenemos una buena lonchera, con el vecino nos sonreímos de oreja a oreja. En una palabra, todo está bien. Es muy fácil hablar de fe así. Intelectual, don Alvarito. Es una fe intelectual. Pero la fe no es eso. Eso no es fe. Abraham no cuestionó a Dios. Pero veamos más. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Después de que Abraham ha vivido situaciones que, entre otras cosas, le animo, le invito, si usted no conoce toda la historia, léala, porque Abraham falló también. Abraham no falla. En el capítulo 15, del 1 al 6, para no desviarnos, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y qué respondió Abraham? Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Y qué? Y lo fue contado por justicia. Mire qué interesante esto. ¿Se da cuenta? Primero el Señor le dice: te voy a bendecir. Tu descendencia será el que heredará, y tú serás padre de muchas naciones. Ahora, ¿qué vemos aquí en Abraham? Bueno, pero es que no tengo hijo, no tengo prole. El que no sepa, Sarai era estéril. Además, ya estaba entrada en añitos, lo veremos más adelante. O sea que lo que Dios me promete será por medio de ese esclavo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que vemos en el texto? ¿Qué es lo que hace el Señor en su misericordia? No, de tu simiente vas a tener ese hijo. Y lo saca y le muestra las estrellas y le dice: mira, así se las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice ahí: Abraham creyó, y por eso le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso entonces? Las condiciones, escúcheme bien, no estaban dadas para que eso se cumpliera. Una mujer estéril, entrada en edad, él también, porque no le gusta de 75 años. Bueno, somos al final 75 años. ¿Cierto, Alvarito? ¿Era posible que eso se cumpliera? Miren lo que dice Romanos 4:20, que que tengo ahí enseguida. Tampoco dudó. Estoy leyendo Romanos 4:20, 21. Tampoco dudó por incredulidad. ¿De qué? De la promesa de Dios. ¿Lo está leyendo? Sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. Escuchen lo que sigue: plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No le parece maravilloso eso?
¿Confiaba en su divinidad? No. ¿Miró la discapacidad de su esposa? No. Él se aferró, se adhirió a la promesa que Dios le había dado. Dicho de otra forma, estuvo dispuesto a depender de Dios. La pregunta que le voy a hacer es muy directa y tengan cuidado con lo que va a responder. ¿Está usted dispuesto a depender de Dios en todo? ¿Está usted dispuesto a depender de Dios en todo? Escúcheme, no le estoy diciendo en sus recursos, ni en su inteligencia, ni en su preparación, ni en su linaje, ni en la herencia de la suegra. No es a mi suegra. Ni en el préstamo del vecino, ni en el gota a gota ni en el baloto, etcétera, etcétera. ¿Escuchó la pregunta? ¿Está usted dispuesto a depender de Dios en todo? ¿Se da cuenta? Porque sí, de nuevo, como lo decía hace unos minutos atrás, es muy fácil hablar de fe, muy fácil, cuando todo está bien desde mi perspectiva. ¿Qué pasa con mi fe? ¿Cuestiona a Dios como le pasó? ¿Cómo no le pasó ahora? No ha sido probada la fe. No nos percatamos si tenemos o no tenemos fe. ¿Será que la fe es probada? Estaba probando, estamos leyendo. Dios probó a Abraham. Dios sabe qué tan genuina es nuestra fe. O en qué o en quién está puesta la fe. Claro, yo pregunto, ¿y qué es fe? Y todo el mundo va a decir aquí, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, porque eso es lo que dice Hebreos 11:1. Y no están diciendo algo que sea herético. Eso es lo que dice la Escritura. Si lo leen, eso sí es fe. Pero le estoy preguntando, ¿qué es fe en su vida? Es eso. Estar dispuesto a depender de Dios. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando hay una situación apremiante? ¿A dónde voy? ¿A quién le pido? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? ¿Qué diseño? Decimos depender de Dios, pero en la práctica no dependemos de Dios. Dependemos del cheque, dependemos de mi trabajo, dependemos de lo que yo soy capaz de hacer. Y muchas veces transmitimos eso a nuestros hijos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablaba también en ese sermón? De la soberbia. Mijo, ¿usted es quien es por mí? Sacamos pecho de palomo, ¿sí? Usted es quien es por mí. Sin mí usted no sería nada. Le tengo noticias. Nosotros no somos nada. Lo que usted y yo podemos ofrecer a nuestros hijos proviene de Dios. El salario que usted devenga proviene de Dios. Lo que usted tiene puesto se lo dio Dios. Y sobre todo para los muchachos, no digan, yo hago con mi vida lo que se me antoja, porque le tengo noticias, joven. Usted no tiene la vida es de Dios. ¿Qué tenemos? ¿En qué quedamos? No tenemos nada. Pero decimos que dependemos de Dios y dependemos de las cosas. Y cuando Dios quiere desarrollar en nosotros fe, debe quitarnos esas cosas. ¿Me explico? ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea que nos vacía para poder mejorar. Abraham le estaba sacando del confort, de la seguridad de Abraham. Le estaba pidiendo que confiara en él. Abraham había establecido un plan B. Bueno, un plan C con la propuesta de su esposa. Bueno, Dios está como demoradito. Estoy parafraseándolo.
no nos ha dado hijo. Toma a mi sierva Agar y listo. Solucionado el problema. Y el Señor dijo, tampoco es por ahí. Pero se creó un gran problema que está totalmente. ¿Sabe que es algo muy habitual en nosotros? Siempre tenemos un plan y un programa. No estoy diciendo que sea mal planear, entiéndame bien. Pero si está mal cuando yo digo, Señor, yo necesito un empleo, pero te tengo las opciones. Y más te vale, yo sé que no se lo dice así, pero se lo está dando a entender, más te vale que sea la primera. Bueno, acepto la segunda, pero ni se te ocurra pensar en la tercera. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, y yo te tengo noticias? No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Qué pasa entonces? Dice aquí Raquelita, perdóname, lo amplifico. Si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Por qué? Abraham estuvo dispuesto a depender de Dios. Era viejito, su esposa era estéril, pero confió en la promesa de Dios. El amigo de Dios es el cristiano que está dispuesto a vivir por lo que Dios le dice. No por lo que conoce, por lo que vive. Porque si se trata de conocimiento, pues aquí puede que haya personas que conozcan más la Biblia que otras y que la reciten. Pero de eso no se trata. Vivir. Eso es distinto, ¿verdad? Pero miren lo que sigue. Esto se pone mejor. Capítulo 22, del 1 al 6. Aconteció después de estas cosas, bueno, ¿cuáles son las cosas? Ya Dios había cumplido. Habían pasado 25 largos años desde que Abraham salió de Ur. Abraham tuvo a Isaac de 100 años, según el registro bíblico. Habían pasado 25 años. ¿Sí? Pero miren lo que pasa ahora. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1 al 6. Aconteció después de esas cosas que Dios cumplió su promesa, que ya Isaac había sido destetado, ya era un jovencito, Isaac, que probó, ¿lo está leyendo? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿De vacaciones será? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero un momento, Dios, momento. Ahí no dice eso, ¿no? Déjame entender esto. Hace 25 años me habías prometido, o hace más tiempo, habían pasado muchos días. Tú me has prometido que me darías un hijo. Y me lo diste. Esperé todo ese tiempo. Me hiciste entender que la salida mía, que el plan B que yo tenía no era y que el plan C de mi esposa tampoco era. Pero déjame, si te estoy entendiendo bien, que yo sacrifique a mi hijo, a quien amo, para ti. Pues eso es exactamente lo que le está pidiendo Dios. ¿Seguimos leyendo? Y Abraham renegó de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Y a quién? Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. ¿Qué le dijo a sus siervos? Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dice ahí la Biblia, ¿no? Interesante. ¿Cuántos somos aquí padres? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos, no? No hay nada que se compare al amor del Padre. Bueno, estoy hablando de términos terrenales, ¿no? Porque el amor de Dios es mucho mayor. Toma a tu hijo a quien amas y sacrifícalo a mí. Yo pensaba leyendo esto y volviendo a leer. Tengo dos hijos que amo con mi corazón. Y yo decía, Dios mío, duro. Que Dios diga, voy a tomar la vida de María Pau, o voy a tomar la vida de Santi. Uy, eso fue. Pero dije, Dios, no son míos. Aunque creemos que son nuestros, porque somos padres, ¿sí? Pero no son nuestros. Pero los amamos. Y malas mamitas. Yo no sé, porque yo no soy madre. Tal vez de carácter un poquito malo. Pero las madres saben de lo que estoy hablando, ¿sí? El ver una vida formarse, o el sentir, ¿cierto? Y cómo crece, bueno, todo eso la mamita lo sabe. Y que Dios diga, voy a tomar la vida de tu hijo. Pequeño, grandecito o más grande. Siempre es dolor de madre, ¿no? Siempre una madre, por eso dicen por ahí, es que madre solamente hay una y la amor de la madre. Porque es que uno ama, ¿no? Uno ama a sus hijos, así tengan bigote y tengan hijos grandes. Uno quisiera alzarlos en las rodillas que tengan bigote, que pesen, aunque se vea raro. Y que hay de lo chiquito, ¿no? Pero mira lo que le pide Dios a Abraham. Abraham, ante esa solicitud, estuvo dispuesto a dejar lo que más. ¿Pero por qué? ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a dejar lo que más quería? Miren lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Estoy leyendo la palabra de Dios. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Eso es lo que dice Hebreos 11, del 17 al 19. ¿Se imaginan esa escena? Le dice a su hijo, toma la leña, llévala. Él cogió su cuchillo y le dijo, vamos a donde Dios nos dijo. Y para los que no conozcan el relato, Abraham llegó a atarlo y a tomar el cuchillo. Cuando el Señor le dice, detén tu mano, porque conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado a tu único hijo a quien amas. Tremenda fe, ¿no? Ahora entendemos por qué Abraham fue llamado amigo de Dios. Estuvo dispuesto a dejar lo que más quería. Hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Realmente ama usted a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma? ¿Está dispuesto a dejar lo que sea y a quien sea por Dios? ¿Está dispuesto a hacerlo? Difícil pregunta, ¿sí? Difícil esa pregunta. Porque naturalmente, sentimentalmente, como estaba diciendo hace un momento, como seres humanos, nos aferramos sobre todo lo que amamos, a quien amamos. Y es probable, no sé si alguna vez se le ha dicho a Dios, Señor, está bien, toma mi casa,
toma mi empleo, toma mi ropa, pero no toques a mis hijos. Eso no es un sermón fatalista, eso no es un sermón para infundir miedo, no. Es un sermón que llevarnos a confiar, porque si eso llegara a pasar, si Dios toma la vida de nuestros hijos porque son de Él, ¿qué va a pasar con nuestra fe? ¿Cuestionaremos a Dios y dejaremos de depender de Dios? ¿Saben? La respuesta la tiene Dios en su propio corazón. Es un sermón para llamarnos atención a que estamos todavía aferrados nosotros. ¿A quién tenemos por encima de Dios? Puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro cónyuge, puede ser mi empleo, puede ser la seguridad que me produce vivir en cierto lugar o tener ciertas cosas. Pero Dios quiere que dediquemos eso. Ahora, escúchame bien. Escúchame bien. No es que tenga que vender su casa ahora. Yo no le estoy diciendo que haga eso. No le estoy diciendo que saque a sus hijos de la casa. Tampoco le estoy diciendo nada de eso. Le estoy diciendo que revalúe su fe. Si es una fe que ama a Dios por encima de todo. Porque dice en Éxodo que Dios es celoso. Y claro, es fácil decirle a Dios a través de un cántico: yo te amo, Señor. Pero que haya en mi vida realmente. ¿Y cómo estoy yo guiando a mis hijos a que amen a Dios y dependan de Dios sin cuestionar a Dios? Y que se dejen dirigir por Dios. Papitos, los que están formando a sus hijos. Esa es la mejor herencia que usted le puede dar a su hijo. Que se someta a Dios, que nunca lo cuestione, que siempre esté dispuesto a depender y que esté dispuesto a dejar lo que Él más quiera por amor a Dios. Eso es lo mejor. Note que la herencia no está representada en el pasado, no, y no es que esté en desacuerdo con eso. Si uno puede dejar a sus hijos algo, está bien, pero no es lo principal. ¿Sabe por qué? Porque puede pasar como ese hijo de la parábola del hijo pródigo. Y si usted le deja una buena plata, porque eso es todo lo que es mi hijo, le voy a dar buena plática para que sobreviva. Se la gasta en 15 días, como le pasó a este hijo. Pero ¿qué hay de los principios divinos que usted debe inculcar a sus hijos? De eso voy a hablar en otro sermón, porque como padres tenemos esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Entendemos entonces por qué Abraham fue justificado por la fe. Entendemos por qué Abraham fue llamado amigo de Dios. Le pregunto, ¿usted quiere ser llamado amigo de Dios? ¿Cuántos quieren ser llamados amigo de Dios? Esta mañana le decía a mi amada Pili, cuando estaba orando, y decía, he aprendido de esto, pues, escuche, somos hijos de Dios por la fe. Somos hijos de Cristo por la fe. Pero qué hermoso es que Dios nos llame amigos de Él. Y quiero aclarar algo más. Dios es un Padre bueno. Dios nunca le va a quitar cosas a usted. Al contrario, Él nos da cosas por su gracia misericordia. Pero ante cualquier situación como las que describía antes, nuestra fe no va a fluctuar si somos amigos de Dios. Una segunda cosa antes de terminar. Abraham obedeció por 3 razones. Confió en el deseo de Dios, eso se llama fe. No reparó en el deseo de Dios, eso se llama sumisión. Se comprometió al deseo de Dios, que se llama obediencia. ¿De acuerdo? Y Jesús, el segundo texto es Juan capítulo 15. Yo les había hablado al comienzo que había una referencia en el Antiguo Testamento que era con Abraham, y en el Nuevo Testamento a quien Jesús llamó amigos. Usted lo conoce, ¿cierto? En Juan 15:15 dice la palabra de Dios: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oye mi Padre os las he dado a conocer. Hermano, la misma pregunta: ¿qué caracterizó la vida de esos hombres para que Dios los llamara amigos de Él? En Mateo 4, 18 al 20 encontramos este texto.
Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré a pescar, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron las redes y lo siguieron. Hay otro texto más, en Lucas 18, 28 al 30. Pedro dijo: nosotros hemos dejado, ¿qué cosa? Nuestros hogares, ¿qué más? Para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposo o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Quiero hacer una aclaración por si acaso. No es que le va a pedir a su esposo el divorcio ya, porque hay que dejar al esposo o a la esposa. Por si acaso. O saca a sus hijos de su casa porque es que el pastor dijo que hay que dejarlo, no es para afuera. De pronto es una aclaración que no era necesaria hacer, pero ¿a qué se refería Jesús entonces cuando hizo esa afirmación? Que no teníamos que tener puestos los ojos en ellos, ellos no tenían que ser ángeles, sino hacer la voluntad de Dios. Exacto. Lo mismo que decía en cuanto a Abraham: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su fuerza y con toda tu alma. Primero Dios. Los discípulos le dijeron: hemos dejado todo por seguirte. Dejamos nuestro oficio por seguirte. De nuevo, no tenemos que dejar nuestra vida cotidiana en los empleos que tenemos y que Dios nos ha dado. Pero sí se refiere Jesús a que si tenemos a nuestros hijos o nuestro empleo o las posesiones o nuestra reputación por encima de Dios, no estamos siguiendo a Jesús. Somos idólatras. Somos idólatras. Si no somos discípulos de Jesús, somos religiosos. ¿Me comprenden? De nuevo, y vuelvo a hacer uso de las palabras del Alvarito: si se desbarata el andamiaje que tenemos, ya no soy discípulo de Jesús, ya no seguiría a Dios, ya no soy amigo de Dios, sino enemigo. ¿Qué va a pasar con mi vida si yo llego a vivir cualquier situaciones? ¿Va a cambiar mi fe? Una pequeña evaluación para terminar. Bueno, Jesús les llamó amigos porque le creyeron a Dios, porque escogieron a Dios, porque le obedecieron a Dios, porque caminaron con Dios. Caminar con Dios. ¿Seremos amigos de Dios? Aquí hay una pequeña evaluación para que la guardemos en el corazón y meditemos en ella. ¿Le creemos a Dios? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La siguiente pregunta: ¿está Dios por sobre todo lo demás? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios? ¿Qué nos sigue aferrando a estas cosas del mundo para seguir a Dios? ¿Qué es lo que hay que dejar? Como los discípulos dejaron sus redes, como los discípulos dejaron todas las cosas, ¿de qué nos debemos desprender nosotros? El Espíritu Santo te lo revelará si eres hijo de Dios. ¿A qué estás aferrado? El Espíritu Santo te dirá a qué estás aferrado y cuál es tu seguridad. ¿En quién tienes el significado? Él te lo dirá. ¿Le obedecemos? El texto de Santiago 2 dice: pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Realmente solo Dios y cada uno de nosotros sabe si lo obedecemos a Dios. A veces obedecemos selectivamente. ¿Caminamos con Él? La pregunta en el día. Caminar con Dios es una vida comprometida a obedecerle y servirle. Es vivir amando la ley de Dios y gozándonos en hacerla. Es vivir queriendo conocerle cada día más. Y es vivir cada día queriendo que se cumpla su deseo en nuestra vida y no lo que nosotros pensamos.
¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo también quiero ser llamado hijo de Dios. Perdón, amigo de Dios. Soy hijo de Dios por la gracia, como ustedes. Ojalá Dios nos ayude y sigamos en esa carrera que tenemos por delante y que nos hemos puesto en Jesús. Porque es un privilegio. Quiero puntualizar algo. Los que hemos creído en Jesús, que sé que somos todos, supongo, de aquí, somos hijos de Dios y esa condición no va a cambiar. Tenemos una eternidad con Cristo por la gracia y misericordia de Dios. Y tenemos el privilegio de servirle al Señor porque somos sus siervos. Lo que lindo sería que Dios nos llamara a sus amigos, porque hacemos lo que Él nos dice. Que Dios nos ayude en esto, mis amados hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, bendito Dios. Gracias a Dios por llamarnos a atención tan amorosamente. Señor, tú eres fiel, tu palabra dice que tú permaneces fiel aunque nosotros no lo seamos. Eres tan paciente con nosotros, eres tan amoroso y tan compasivo, Señor, que nunca nos vas a dejar solos. Somos tus hijos por lo que tú, Señor Jesús, hiciste en la cruz a favor nuestro. Y somos tus siervos porque nos das el privilegio de servirte. Pero cuánto nos gustaría ser llamados amigos, como tú llamas a tus discípulos, Señor, y como Dios mismo, nuestro Padre Celestial, llamó a Abraham. Señor, ayúdanos a no dudar, ayúdanos a someternos a ti, pero con confianza, no por temor, no por duda, sino por confianza, por amor, Señor. Tú eres un Padre tan bueno que solo deseas nuestro bienestar, Señor Dios. Ayúdanos, Dios, y perdónanos. De corazón te pedimos en esta mañana, perdónanos cuando hemos cuestionado tus formas, perdónanos cuando hemos cuestionado tu accionar, Señor, y cuando hemos olvidado lo que hoy compartíamos, que sabemos que los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y ayúdanos, Dios mío, a despojarnos de aquello que aún nos tiene anclados a esta tierra y a vivir por fe, Señor, porque sabemos que tú nos llamarás y así como le prometiste a Abraham, Señor, tú cumples, porque tú no cambias. Tú no eres hombre para mentir y tú eres bueno. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.